Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy en su recién renovada y estrenada segunda temporada. Un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás? Pues renovado, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, claro, voy con la temporada. ¿No te emociona la temporada, Iván? Muy bien. Sí, fíjate que nos falta todavía como hacer unas pequeñas actualizaciones, pero realmente estoy muy contento. Hablar de un año de trabajo, ¿no? De la mano contigo, ha sido un gusto. Y creo que las retroalimentaciones que en general hemos recibido ha sido muy agradable, ¿no? Sí. Entonces eso me llena de gratificación. Y pues bueno, ¿no? Dicen que los grandes imperios se construyeron de piedra por piedrita. Entonces, pues una de esas esperamos que Entropy siga siendo un proyecto que siga creciendo, ¿no? Y que a ti que nos escuches te siga sirviendo. Sí, fíjate que me sorprendí. Tú me decías que cómo me sentía con el cierre de ciclo y te decía yo que me emocionaba. Y después lo hice como identificar el proceso, Iván, y me imaginaba como reuniendo parte por parte elementos de toda la primera temporada y decía, oye, es que hemos hecho mucho y nos falta tanto. Sí, porque bueno, creo que esa ha sido una de las apuestas del podcast, ¿no? Como romper con esa corriente que tenemos hoy en día, donde en 5 minutos, en 10 minutos, te doy todo, ¿no? Ujú. O en 15 minutos te suelto un consejillo que según trata de ser de por vida para que cambies algo muy radical. Pero lo que hay que entender, ¿no? Es que en el tema de psicología, sí, podemos llenar de consejos, ¿no? Podemos llenar de frases lindas, de ideas bonitas, pero creo que el tema es el nivel del cambio, ¿no? Yo te puedo decir, ay, Fede, como tú decías, ¿no? Es que las personas grandes saben que deben hacer ejercicio. Pero cuando les preguntan cuánto ejercicio hacen, resulta que nadie hace ejercicio. Ujú. ¿Pero por qué? Porque el tema de un cambio va más allá de que alguien llegue y digas, oye, Fede, es que hace ejercicio, ¿no? Ujú. Oye, Iván, deja de comer esto, ¿no? O sea, va más allá, porque los como humanos somos más complejos, ¿no? Entonces, digamos que yo digo que lo que hacemos aquí en Entropy es una anticorriente, ¿no? Porque sí nos llevamos 3 semanas, ¿no? En abordar un solo tema, pero creo que apenas así medio damos una primera embarradita, ¿no? No, y además no está peleado como dices, que sea algo divertido, que sea más amplio y que pueda realmente promover un cambio. La verdad es que eso me sorprendía de todo el tiempo, de todos los temas, de los elementos, de los invitados, del contexto, de que viajamos lejos, ¿no? No solo estuvimos aquí. Sí, eso ha sido muy padre. Muchas gracias a todos los invitados que nos han apoyado en los cafés de Entropy. Y pues esperamos que tú que nos escuchas, si un día te gustaría participar, pues que nos los dejes saber, ¿no? Ujú. Y ya iremos haciendo una lista de invitados. Y pues también el cierre del ciclo de vida, ¿no? Con nuestra invitada Marta, creo que fue muy oportuno, fue muy grato. Creo que fue una invitada muy agradable. Como ya decía, ella dijo, ¿no? Que ya se consideraba una manzana muy jugosa. Entonces, espero que quienes tengan la oportunidad de escuchar el último tema, que fue ciclo de vida, episodios 51, 52 y 53, se animen, porque justamente hablamos del tema de los ciclos, de los inicios, del fin, de los cierres, ¿no? Entonces, yo soy un ferviente creyente de que todo lo que creamos los seres humanos tiene un inicio y tiene un final, ¿no? ¿Cuál será el nuestro? Pues no sé, esperemos que tardemos muchos años, ¿no? En De acercarnos. preferencia, por favor. Mientras tanto, ahorita estamos viendo los inicios, ¿no? Entonces esa parte me llena de emoción y de mucha gratificación. Sí, fue muy agradable. Saludos a Marta y a todos nuestros invitados y a todos nuestros escuchas. Al final, créanme que mucho de lo que aquí se dice y se hace es con la mejor intención de que a ustedes se pasen un momento agradable y si se puede, que tengan el cambio que tanto desean, ¿no? Exactamente, o finalmente trazar una línea, ¿no? Para crear ese cambio que se busca.
Y bueno, pues satisfecho, contento, ilusionado, emocionado. Hicimos algunos cambios en nuestras líneas, en nuestros diseños, en nuestra forma en que nos pueden ver. Pero creo que seguimos con la idea y el eje de mantener esta consistencia de contenidos y de hacer un momento agradable además, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los nuevos. Y pues continuamos con nuestra dinámica Fede. Hoy es 17 de noviembre, casi fin de año. Pregunta a los 64,000 qué podríamos o qué se celebra estos días. Fíjate que el 16 fue el Día Internacional de la Tolerancia, es decir, el día de ayer. Yo creo que hablando de tolerancia, Iván, la primera vez que oí tolerancia me sonaba como a algo similar a la equidad y a la igualdad. Y alguien me explicaba, no, la tolerancia es esas cosas que son tan distintas a uno y a lo que uno desea y que uno debe de tener esta plasticidad o flexibilidad en nuestras ideas, nuestros conceptos para vivir y convivir con esas cosas diferentes. Es decir, no suponer que va a cambiar y que nada más por esta vez, no, tolerar. Tolerar algo que es muy diferente a lo que tenemos enfrente, a lo que consideramos que debe de ser y sin embargo no incomodarnos con la otra gente y decir, son diferentes, somos diferentes. Sí, creo que este tema de la tolerancia, yo he aprendido mucho al respecto en mi vida de pareja. Ok. ¿No? También he aprendido muchas cosas de mí. Pero sí, creo que he aprendido mucho que cuando uno está en pareja, ¿no? Pues son como dos universos que ya existían y que por alguna razón chocan, ¿no? La vida nos conecta y lo más loco es que decidimos quedarnos, ¿no? Pero justamente en ese ir y venir, ¿no? De lo que puede ocurrir en una relación, como sea que cada quien la tenga, creo que la tolerancia, además de la comunicación, son esenciales, ¿no? Tolerar en el sentido de que hay que entender que quizás uno puede pensar que las cosas deben ser de cierta forma, pero la otra persona no necesariamente la va a pensar de la misma forma, ¿no? Entonces debe ser como algo debe ser como un viaje, ¿no? Donde ambas partes o las partes involucradas estén como muy abiertos, ¿no? Y muy dispuestos a experimentar, a ceder, a poner en algunos casos límites, ¿no? O a pedir. Y en el conjunto, pues crear un universo nuevo, ¿no? Sí, fíjate que hace poco oía una colega que estaba hablando de estas situaciones de pareja, Iván, y decía que a veces una de las partes considera que la otra parte no lo ama, o no lo ama bien, o no lo ama lo suficiente, ¿no? Y ella decía, bueno, es que primero, ¿quién te dijo que aman igual y que tienen el mismo concepto? ¿Y quién te dijo cómo son las dimensiones de cada uno de los amores? Solo te aman distinto. Y de hecho, pues a quienes quieran incursionar un poco en este tema del amor, ¿no? En los episodios número 7, 8 y 9 abordamos un poquito, ¿no? Sobre el tema desde el enfoque psicológico. Y justamente esto que hablas, ¿no? De que cada quien puede tener una concepción diferente de temas tan comunes y triviales como el amor, es el pareja o lo que sea. Es un tema creo que a los psicólogos les compete mucho, ¿no? Y que se podría meter dentro de lo que se conoce como sesgos, que es un tema que ya tenemos programado y que en lo personal espero con muchas ansias, ¿no? Porque me gusta mucho. Okay. Y pero bueno, Fede, ahora sí que regresando al tema de la tolerancia, pues bueno, fue ayer. Espero que hayan practicado esta habilidad, ¿no? Que debemos todos de tener, porque no solo en la pareja, sino a veces en la familia, en el trabajo, ¿no? Con los hijos, con las mascotas, ¿no? Que de repente sí también son muy latosillos. Entonces, pues finalmente la tolerancia creo que es una habilidad que todos debemos de dominar, ¿no? Que nos permite... En la terapéutica, fíjate, Iván, a mí me ha tocado desarrollar mi tolerancia. Tenía muy baja tolerancia con los papás de mis usuarios, de mis pacientes. Porque de repente llegaban, ay, es que mi hijo no sabe leer, a ver. Y ya leía el niño y leía bien. Ay, bueno, es que no lee bien en inglés. Y yo, ¿es en serio? ¿Ven cómo me río? Ya aprendí. Amigos, toleremos un poco más las diferencias y vivamos muy bien con todos ellos. Es una invitación. Muy bien, muy bien. Pues listo, Fede. Esta segunda temporada, ¿con qué tema empezamos? Me da miedo, Iván. Con las fobias, fíjate.
Exactamente. El tema que empezamos en este episodio número 54 es el tema de fobias. Y creo que es muy oportuno que has dicho que te da miedo, ¿verdad? Porque creo que a no ser que tengas otra idea, pero creo que para empezar a hablar de fobias hay que regresarnos un poco al origen de las mismas, ¿no? Ujú. Y creo que es necesario hablar del miedo. Y pequeño comentario promocional. Te invitamos a que escuches los episodios 4, 5 y 6, donde hablamos sobre las emociones de forma general, y también el 1, 2 y 3, donde abordamos el tema de la ansiedad. Creo que si escuchas estos 6 episodios, te vas a poder llenar como de un bagaje básico para entender un poco lo que vamos a hablar, ¿sale? Entonces, el miedo es una emoción fundamental que no solo se presenta en el hombre, sino también en el reino animal. Y su función es garantizar la supervivencia del ser vivo que lo experimenta ante los peligros del entorno. Para mí es muy significativo este tema porque, por ejemplo, yo lo he visto en mi perrito, ¿no? Cuando hemos salido a pasear y que de repente ocurre algo imprevisto, no sé, un claxon, un ruido, o de repente ve a alguien que como que no le da buena vibra, sí observo luego como la reacción que tiene, ¿no? Que es una reacción un poco muy visible, donde se le eriza el pelo del lomo, donde quizás cambia su aspecto como un poco rudo, ¿no? La atención del perro se enfoca totalmente hacia la fuente del ruido. Entonces, para mí es interesante, ¿no? Porque se confirma este comentario que se hace de que el miedo es una emoción universal. De acuerdo con Sassaroli en el año 2000, dice que el miedo es un producto de la evolución, aparece antes que el dolor y es producido por la anticipación de que se producirá un posible daño en el futuro inmediato, ¿no? Ujú. Que esta parte creo que es muy importante porque introduce el concepto de temporalidad en el miedo, ¿no? Ujú. El miedo, digamos que es una respuesta que en función de lo que percibimos del mundo nos permite prever algo y en este caso algo que pudiera lastimarnos, ¿no? Entonces digamos que la respuesta que vamos a tener es defendernos o retirarnos. Ok. Y por su parte, Vallejo también en 1998 indicaba que es una reacción de urgencia, una reacción adaptativa de urgencia ante una situación inmediata de peligro y permite aumentar las probabilidades de supervivencia a través de una conducta de huida o lucha, ¿no? Que es más o menos lo que acabo de comentar. Entonces, algo muy importante del miedo es que si bien es común en el reino animal y todas las personas lo experimentamos, es muy importante entender que el miedo también es una respuesta muy personal, ¿no? Es decir, que por ejemplo, yo puedo tenerle miedo, por ejemplo, tras la vez que se metieron a mi casa, a que se vuelvan a meter, ¿no? Ujú. Pero quizás una persona que tiene una casa con protecciones más altas, pues no le dé miedo a eso, ¿no? Porque para él es un hecho que no se van a meter, ¿no? Y no importa si mi miedo es como muy pequeño o tal vez si tiene una razón o una fuente muy justificable. El miedo que cada quien experimente es muy personal Ujú. y es muy importante tomarlo con seriedad, pues el tema del miedo es que puede afectar el bienestar de la persona que lo padece. Y normalmente, digo, nos empezaste dando la descripción conductual de cómo se puede percibir el miedo en una persona, en un sujeto y bueno, en tu perrito, ¿no? Y en diferentes personas, digo, es muy común en algunos hospitales psiquiátricos, Iván, identificar el miedo en las personas, cómo sus ojos se salen del común, algunos se entristecen, algunos abren muy ampliamente sus párpados y la expresión, la sudoración. Digo, hay varias manifestaciones conductuales que nos permiten identificar el miedo en las personas. Curiosamente, cuando empezamos a hablar de fobias y muchos dicen, es un miedo persistente. Y mucha gente dice, ajá, ¿y cómo entonces se percibe la fobia? Bueno, físicamente una fobia se percibe en una persona exactamente con las características del miedo, ¿no? Que tiene una aversión, que sale huyendo de una situación, que hay una evitación de un contacto, o la creación y una ideación de que algo puede pasar aunque todavía no haya un movimiento real presente, ¿no? Pero ya hay una manifestación en el cuerpo. Sí, y quizás antes de entrar más a fondo en las fobias, Fede, también me gustaría justo comentar eso, ¿no? O sea, el interés de explicarles el miedo es porque cuando el miedo es excesivo, se dice que es un miedo patológico
Y lo que provoca este tipo de miedo es que las personas se paralicen e interrumpan sus actividades de manera negativa, ¿no? Ujú. El miedo en este nivel no es algo positivo para las personas, ya que no tiene un valor adaptativo que sea su función original, y al contrario empieza a provocar la angustia al no poder controlar ciertas situaciones. ¿Qué es lo que causa un miedo de este tipo, ¿no? Un miedo no controlado, pues podría dar pie, por ejemplo, a lo que se le conoce como el pánico, ¿no? Ujú. Y el pánico es un estado emocional de miedo extremo con una sensación de descontrol, de desvanecimiento inminente, ¿no? Que se presenta súbitamente y espontáneamente, ¿no? Ujú. O La sea, temporalidad es muy marcada. Ujú. es algo que viene y se da, ¿no? Y por ejemplo, el tema del pánico, creo que yo nunca lo he experimentado en mi vida, ¿no? Pero creo que ese tipo de sensaciones tal vez se podrían visualizar en las películas de terror, ¿no? Donde a los actores, ¿no? Donde las personas que pues desafortunadamente en el guión les toca sufrir algo, las caras, ¿no? Las Ujú. expresiones, los gritos, creo que esas situaciones hablaríamos como, bueno, o así lo entiendo yo, como de un estado de pánico, Ujú. ¿no? Sí. Y esa es una posibilidad. La otra posibilidad justamente es que se empiece a presentar la ansiedad, ¿no? Que como bien recordarás, en su momento vimos que la ansiedad es la respuesta que podemos tener a un evento que se está presentando o que creemos que se está presentando y que creemos además que puede ser perjudicial para nosotros, ¿no? Ujú. En su momento, en los primeros episodios 1, 2 y 3, hablamos de dos tipos. La ansiedad patológica, que se caracteriza en términos de su ocurrencia y duración, y sobre todo esta se caracteriza porque aparece en ausencia de una amenaza real, ¿no? Ujú. Es decir, no hay un peligro que esté en ese momento existiendo, sin embargo se presentan los síntomas de la ansiedad y además también menoscaba el rendimiento y la libertad de las personas, ¿no? Que la padecen. Por su parte, hablamos de una ansiedad generalizada cuando se tiene ansiedad mezclada con preocupaciones excesivas y esto se presenta durante al menos un lapso de 6 meses, ¿no? Lo que provoca malestar clínico y también un deterioro importante de cualquier actividad del individuo. Creo que lo interesante de estas definiciones y estas ideas que les queremos transmitir sobre el miedo, el pánico y la ansiedad es que no es malo sentirlas, ¿no? Pero lo que es, si acaso es malo, es cuando la vivencia es muy recurrente en el tiempo o nos está ya afectando al momento que queremos desarrollar nuestras actividades, ¿no? Sí, Iván, nada, regresémonos un poco. Acuérdate que tratamos de manejar las evidencias o las situaciones como no malas, ¿no? Digamos que cuando ya resulta aversivo o nocivo en cualquier persona es cuando la situación te hace dejar de ser funcional. Una vez que pierdes tu funcionalidad, ahí hay algo irregular a lo que tenemos que trabajar, mediar y obtener que vuelva otra vez a un ritmo normal y que nos devuelva nuestra funcionalidad a nuestro estilo de vida, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo curiosamente me llamó la atención porque al momento de investigar, bueno, tenemos una noción de fobia y la fobia nos dan como una traducción directa o nos enmarcan directo hacia el miedo. Y dije, bueno, sí, pero ¿qué más con las fobias, no? Y entonces al ver esto vi nuevos modelos, algunos de ellos muy interesantes, fíjate Iván, porque hay uno, por ejemplo, que habla de la fobia simple, que se describe con miedo persistente y que tiene mucho que ver con el pánico, con un miedo persistente. Y vimos la latencia y tenía más o menos el mismo tiempo. Y sin embargo, habla de una incidencia hacia los animales, hacia los truenos, los relámpagos, lugares cerrados y la altura. Es decir, como que da unas situaciones específicas en donde las fobias se pueden identificar y tienen un contexto muy particular, mientras que en el pánico y en el miedo nos hablan de lugares muy generales, que pueden ser detonantes diferentes factores del medio, de la situación emocional, anímica, y en esa entonces empieza a marcar como una pauta diferente. Y dice, la fobia está focalizada, o sea, se identifica la fuente. No, aunque puede ser un contexto irracional, está focalizada.
Sí, y entonces podríamos ahora sí ya pasar a tal vez una definición de fobia, ¿no? Ujú. Donde yo encontré que justamente es un miedo excesivo e irracional, incapacitante y extremo que obliga a las personas a evitar una situación u objeto que es la fuente que le provoca la ansiedad, ¿no? Ujú. O sea, la diferencia entre, digamos que lo que hemos mencionado es como escalas, ¿no? En el nivel bajo tenemos miedo, ¿no? Ujú. Después tenemos pánico. En algún punto entre el miedo y el pánico se presenta la ansiedad. Y cuando esos niveles son superados, entonces ya estaríamos hablando de una fobia caracterizada porque se orienta muchísimo a un objeto, ¿no? Y, Sí, van, pero no. Porque sí, así en esa escala y hablando de intensidad estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hablando de incidencias, la fobia se puede presentar después del miedo, inmediatamente después del miedo. Una fobia representa una aversión de diferentes escalas y a diferentes medidas. Por ejemplo, una fobia, digamos, a un animal. La fobia puede ser nada más evitativa, es decir, está de aquí a 100 pasos hay un caballo, ¿no? Y yo tengo fobia a los caballos, todavía no me dan miedo. Y entonces tengo una función evitativa y no me acerco ni un paso de esos 100 que faltaban. Y entonces todavía no hay miedo, todavía no hay ansiedad y todavía no hay pánico. Pero sí hay una fobia. Y podemos pensar que alguien le teme a las cucarachas y la descubre a 2 metros. Y entonces automáticamente hay miedo y puede haber ansiedad y tal vez pánico. Ahora pongámonos a 1 metro de distancia de, no sé qué decir en este momento, pensemos a los perros, ¿no? Que voltea a alguien y tiene aquí a 30 centímetros, tiene un perro, en ese momento entra en pánico, entra ansiedad y por supuesto el miedo. Entonces puede ser muy situacional la situación de las fobias, ¿va? Dependiendo del contexto, dependiendo de la distancia, dependiendo del arraigo y la fortaleza de la fobia. ok, entonces finalmente, ¿qué podríamos entonces decir que es la fobia? Ok, sí tiene todos los elementos, nada más que acuérdate que al momento de hablar de tiempo, la temporalidad, la latencia, cuánto tiempo se permanece, tiene el mismo origen o el mismo esquema que la situación de ansiedad y pánico. Todas se consideran que debe tener por lo menos una persistencia en el organismo de 6 meses. Es la primera cosa similar. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente en algún momento cuando hablábamos de pánico decían que eran muchas situaciones de realidad, mientras que la ansiedad, perdón, que la ansiedad era una situación más fuera de la realidad que de cosas reales que estuvieran pasando en ese momento. La fobia es una mezcla, Iván. Pueden ser tanto cosas reales como cosas que no han pasado y que se disparan, hay un detonante y normalmente todas las fobias se clasifican como incapacitantes. ¿Ok? Ok, Todas las fobias dicen que pueden ser tan graves que se puede tener incidencias y reportar más casos a nivel social de manera general y que dentro de todas las sociedades se ha manifestado una tendencia mayor a que se presenten en mujeres. oye, Fede, y quizás antes de seguir con esta parte de terminología, porque creo que es un tema que realmente sí es bastante amplio en cuanto a términos y lo aterrizamos un poco como la vida cotidiana y nuestra experiencia diaria, ¿tú dirías que, por ejemplo, tú manejas alguna clase de fobia? Sí, acuérdate que, bueno, yo tengo dos particulares, la acrofobia, que es el miedo a las alturas, que poco a poco lo he ido trabajando con un programa conductual que es desensibilización sistemática, que tiene que ver con los acercamientos constantes y la ideación o el trabajo de ideas constructivas en el que no persiste ningún tipo de riesgo. Y para eso tiene que ver con lo que te decía de los estímulos fóbicos. Uno identifica qué es ese algo o esa cosa o esa situación que te produce la fobia. En el caso de la acrofobia, yo me di cuenta que el hecho de tener una sensación de un piso o una barda que me pueda contener de la altura era como mi botón de seguridad. Cuando me falta una barda o el piso es de cristal, como alguna vez me tocó salir de un elevador y encontrarme en el piso 10 millones, que creo que era nada más el 58, esa sensación de inseguridad era mi estímulo fóbico.
En el caso de los caballos, es algo también que manejé con este programa de sensibilización y que tiene que ver con que yo siendo pequeño me pateé un caballo. Entonces se queda la sensación del miedo, el pánico, el dolor, la situación, los gritos, el caballo relinchando, lo había espantado una serpiente, todo el mundo corriendo. Entonces, imagínate estar caminando y de repente en el aire y luego terminas en un hoyo y en el hoyo todo el mundo corriendo, gritando, espantado, el caballo. Entonces, todo ese contexto lo fui manejando a modo de tener el acercamiento. Hoy te puedo decir que sí me puedo acercar a los caballos, incluso me he atrevido a tomarme fotos cerca de algunos caballos que son hermosos y mucha gente se queda, ay, pues un caballo bonito. No, es mi ejercicio de ver que ya lo logré, ya me acerqué a un caballo, ¿no? Todavía no me he montado en uno, pero ya me tomo cerca, muy cerca de un caballo, me puedo tomar una foto, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque ahorita justamente hablabas de que tienes dos fobias, una que se generó a partir de una experiencia que viviste, ¿no? Donde un Ujú. caballo, pues, te lastimó, y otra a las alturas, pero tampoco no es como que alguna vez te hayas caído, ¿no? Quiero pensar que no, Iván, no tengo ese recuerdo aquí presente. Lo que sí les digo es que esa sensación de que me voy a caer, de hecho, es algo muy irracional, Iván, porque yo voy saliendo de un espacio y veo a la distancia, a una altura, y digo, ay, qué bonito el paisaje, ¿no? Es un mirador. Y cuando alguien me dice, camina, puedo acercarme, pero hay cierto margen en donde ya me siento en riesgo. No estoy en peligro, pero yo ya me siento en riesgo. Si rebaso esa línea, Iván, mi sensación, mi cuerpo es como si ya estuviera cayendo. Y en caída libre. Pero entonces, por ejemplo, ¿te da miedo volar? Ahí te va. La primera vez que me subí en avión, yo estaba muy emocionado en volar, Iván. Mucho. Así, ay, sí, mi primer vuelo en avión y no sabes, mi boleto, que pedí ventanilla. Y entonces, pues va a despegar el avión, ¿no? Y empieza a elevarse. Y yo, ay, qué bonito se está elevando. Ay, qué bonito. Y bum, bum, se está elevando. Está cada vez más arriba. Ay, las nubes están bien cerca. Ay, estamos arriba de las nubes. Entonces lo tuve que ir trabajando. Sí me gusta volar. ¿Sabes dónde me di cuenta de que a la fecha todavía me cuesta mucho trabajo? En los aterrizajes, Iván. Para arriba siento como que pues va volando y si está volando todo está bien, ¿no? Cuando tengo esa sensación o que te avisan, Iván, vamos a comenzar nuestro aterrizaje. Yo, Dios, guarde la hora. Inmediatamente tengo que empezar a hacer ejercicios de respiración, me tengo que relajar, tengo que controlarme, estoy sintiendo mi palpitación, o sea, estoy como tratando de regular y percibir todo para poderlo supervisar y controlar. El momento cumbre es cuando estás casi a punto de que las llantas del avión toquen el suelo. Ahí es cuando siento así 3 segundos, pero siento caída libre, así de ¡pum! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ya sabes que luego te toca la suerte de que rebota toin, 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 ¡pum! Y ya, aterriza, ¿no? No te quiero decir. Mi corazón yo creo que está junto con mi dedo gordo del pie y mis anginas junto al cerebro, vete a saber, porque todo está fuera del lugar. Lo he ido trabajando, me gusta volar y sé que el riesgo es que voy a tener esa situación al momento de aterrizar. Ok, ok. Digo, es interesante porque justamente dentro de lo que había leído hablaba, ¿no? De que las fobias a veces se aprenden por imitación o que provienen de la experiencia propia, ¿no? Y aquí tú ya nos hablaste de que el miedo a los caballos que has ido trabajando, pues fue derivado de una experiencia directa, pero el tema de las alturas, y quizás, ¿no? En algún punto lo aprendiste de alguien, ¿no? Alguien te transmitió esa idea. Y también, o sea, yo también te podría decir que volar a mí, pues, o sea, sí me causa cierto nivel de ansiedad. E igual, ¿no? Ya que están aterrizando y que las llantas tocan el suelo, también es así como que, ay, por Dios, creo que ya lo logré. Pero a mí, por ejemplo, lo que yo no toleraba al volar era el tema de las turbulencias. O sea, yo empezaba a sentir un poco de turbulencias y yo sentía que ya, ¿no? El avión se iba a caer. Oye, Iván, pero yo no conozco a nadie hasta hoy, ni capitanes, ni aeromosas, ni, o sea, nadie, ni pasajero, ni parte del cuerpo del equipo del avión, nadie que con las turbulencias no tenga alguna reacción. Nadie. Pues bueno, no lo sé. El punto es que en esos momentos me voy a mi parte racional y digo, a ver, ¿cuándo fue el último accidente de avión reportado? Ay, hoy No, toca. no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces me tranquilizo y digo, ah, no, todo está bien, pasará, ¿no? Ok. Entonces es mi forma de
este, de tranquilizarme, ¿no? Y, por ejemplo, hace años, alguna vez que fui a unas grutas en Tolantongo, estado de Hidalgo, entramos con unos tíos míos, entramos a una cueva para ver el origen del agua. Ahí, por ejemplo, sí descubrí que me da bastante ansiedad, ¿no? Estar en espacios cerrados y muy concurridos, ¿no? Ok. Y ya después entendí que eso era un poco como claustrofobia, ¿no? Y no sé si eso explique, por ejemplo, también mi aversión a estar en lugares donde haya muchísimas personas, ¿no? O sea, ir a un concierto con miles de personas, así como que, ay, no, Dios santo, o sea, no es algo que me agrade, ¿no? Pero no te produce miedo. A lo mejor eso es ser asocial, Iván. Soy antipático. Asocial. No lo sé, no lo sé, pero bueno, finalmente es como otra fobia. Y lo que yo sí identifico que sí tengo, por ejemplo, es algo que se llama tripofobia. No sé si has escuchado de ¿Tus esa. tripas están mal? Tengo miedo a las tripas. No, así se le conoce a una aversión que se tiene como a ciertos patrones geométricos, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que padecen este tema, por ejemplo, cuando ven una flor de loto seca que se ve al centro, que son como pequeñas cápsulas circulares una pegada de otras, y en el centro de cada cápsula se ve la semilla, digo, tan solo pensarlo como que siento que se me pone la piel de gallina, este el no tolerar ese tipo de imágenes, eso se le conoce como tripofobia, ¿no? Y hay niveles, ¿no? O sea, hay niveles de esto. Creo que yo estoy como un lugar medio, pero sí, pero tampoco es como incapacitante, ¿verdad? Fíjate que me hace recapacitar y quisiera compartirles. Por ejemplo, alguna vez me tocó visitar las catacumbas en el sótano del convento de los Desiertos de los Leones. Es como un lugar a donde entras a pie, obviamente no hay luz y como atractivo de turístico y todo el asunto te venden una velita, ¿no? Y te la encienden ahí y ya empiezas a caminar ahí adentro. ¿Te imaginas la sensación de que se te apague ahí adentro la velita y no sepas dónde es derecha, izquierda, atrás o adelante? Bueno, una vez me pasó y me di cuenta que no me da miedo, pero se me hace como una sensación no necesaria en mi vida, nunca, estar en un lugar bajo tierra. Una. Y dos, estar a oscuras. Debo de confesar que esa vez que le estoy platicando iba con un alguien que estaba bien romántico y el bien romántico fue quien, ay sí, mira las velitas y bla, 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 ¿no? Y ya que estamos ahí abajo, el bien romántico le sopla las velas. Yo tenía ganas de agarrar algo y pegarle, pero no pude ver qué agarrar. Entonces, En una de esas grabas una momia. sí, me quería abrazar y ya sabes, ¿no? Y yo así de, ay, como buscando una piedra, y, ay, no encuentro una piedra. Y en eso a lo lejos se acercan unas velitas y yo así muy amablemente y en total control de la situación, les pedí que si nos podían encender nuestras velas. La encendí y así de, y ya me voy. Pero no me da miedo. Alguien me dice, ¿te gusta? No, no me gusta, pero no me da miedo, entonces no es una fobia. Hay cosas desagradables que vamos a encontrar o identificar y no todo es una fobia. Una fobia, recordemos, tiene su periodo, tiene su latencia y dicen que tiene algo por lo menos 6 meses, perdón, o que cada vez que se presente un evento tienen alguna sensación de miedo o que tienen la percepción de que hay un peligro latente, aunque no lo haya. Lo haya o no lo haya es diferente, ¿vale? Pero que tengamos esa sensación de percibir el riesgo y nos dé miedo, entonces nos está acercando a identificar una fobia. Muy bien, muy bien, muy bien, Fede. Y pues bueno, para ya, ahora sí que darle cierre a este episodio de nuestra segunda temporada, ¿qué les podríamos como comentar o sugerir a las personas que nos escuchan? Como Mira, para ir trabajando este tema de las fobias. primero que se convenzan, las fobias yo las considero que entran dentro de esas situaciones que muchas veces se dan por aprendidas, es decir, alguien identifica que, como yo, que tengo miedo a las alturas y luego me aprendo a no acercarme a las alturas o no vivir experiencias de apertura como para vivir un paisaje hermoso, ¿no? Y entonces tengo que desaprender esa parte, la tengo que desaprender para poder disfrutar de un buen panorama, una noche estrellada, no sé, experiencias que podemos disfrutar si nos quitamos nuestras fobias, ¿no?
Muy bien, muy bien. O sea, finalmente el tener fobias no significa que nos tenemos que quedar con ellas de por vida. Exacto, las podemos trabajar y se hacen muy chiquitas y algunas se van. Muy bien. Y lo que yo les podría decir justamente es este tema, ¿no? De ah, incursionar más en el tema de las emociones, ¿no? Yo, pues ya, ¿no? Tengo mis años en este mundo y yo no termino de entender en qué punto a la sociedad se le ocurrió decir que sentir y vivir las emociones era incorrecto, ¿no? Y entonces creo que esa es una de las grandes calamidades que tenemos como sociedades en el mundo hoy en día, ¿no? Entonces yo les invitaría a acercarse, ¿no? A entender qué son las emociones, a conocer un poco más las emociones y sobre todo a saber explicar qué es lo que estás viviendo, ¿no? Es decir, oye, esto que siento es miedo, esto que siento es pánico, esto que siento es así como que un uy, 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 ¿no? Así como un miedillo, ¿no? Esto ya es terror, ¿no? O sea, es horror, ¿no? O de plano, esto es una fobia, ¿no? Ujú. Y así con cada emoción. Entonces, yo los invitaría como a hacer esa autoevaluación poco a poco y sobre todo aprender cómo a nombrarlos, ¿no? Porque creo que el tema de las emociones y sentimientos es muy vasto y las palabras que usamos de repente para explicar esa variedad, al menos en español, es muy pequeña, ¿no? Y realmente existe un abanico de opciones muy, muy grande. Ya luego se lo estaremos compartiendo. Entonces, esa sería mi Fíjate sugerencia. que, Iván, que en el español tenemos muchas palabras, pero desgraciadamente no las usamos y a veces ni siquiera las conocemos. Pero sería un ejercicio también, ¿no? Que de repente busquen palabras para describir miedo en un Sí, diccionario, en un atlas, en el internet y no las compartan, ¿no? sí, sí. Y ya estaremos creando y haciendo crecer nuestro acervo, ¿no? Emocional. Exacto. ¿Sale? Y si ya no hay nada, finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook E Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bye bye.